Floricanto presenta. La Diócesis de Papantla presenta mensaje del Señor Obispo José Trinidad Zapata Ortiz. En el Evangelio de este domingo continúa la imagen de la viña, pero ahora con el tema de los dos hijos. Por naturaleza, Dios solo tiene un hijo. Por participación en Cristo, en cierto sentido, Dios tiene dos hijos, los que se creen buenos y los que se reconocen pecadores. Con la parábola de hoy, Jesús interpela a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel, que se ven retratados en el hijo que dice, ya voy, Señor, pero no fue. En cambio, el hijo que dice, no quiero ir, pero se arrepintió y fue, son los publicanos y las prostitutas. Cuando Jesús pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre, ellos le respondieron muy sensatamente, el segundo. Lo que no se imaginaban es que Jesús les iba a decir que ellos eran el primer hijo y el segundo los publicanos y las prostitutas, pues estos sí habían creído en Juan Bautista y ellos no. Jesús, como Juan el Bautista, también experimentó el rechazo de los fieles observantes de la ley mosaica. En cambio, los pecadores, los marginados y excluidos sí creyeron en él. Lo importante no es conocer la voluntad de nuestro Padre Dios, sino cumplirla. Los sumos sacerdotes y los ancianos eran personas conocedoras de la voluntad de Dios. Eran personas que de palabra le decían a Dios, sí voy a trabajar en la viña. En este sentido, Jesús dijo en otra ocasión, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Jesús decía a propósito de los escribas y fariseos, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo las quieren mover. Ahora bien, los pecadores que se arrepienten son los que con su conducta primero dicen, no quiero ir a trabajar la viña, reniegan, son rebeldes, pero cuando conocen a Dios, sus designios, su voluntad, cuando creen en Cristo se arrepienten y a partir de entonces trabajan en la viña del Señor. Es decir, a partir de entonces hacen la voluntad del Padre. Estos no conocían la voluntad de Dios, pero una vez que la conocen, se entregan generosamente a trabajar en la viña del Señor. Así pues, con esta parábola podemos sacar como enseñanza principal que lo importante no es conocer, sino hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios en cada momento? Para eso nos ilumina la palabra de Dios y la fe, las cuales nos llaman constantemente a la conversión, es decir, a cambiar de vida, a orientarla según la voluntad de Dios. Si somos asiduos lectores de la palabra de Dios, en ella encontraremos la luz para entender cada día y a cada momento cuál es la voluntad de Dios. En este mismo sentido, Jesús dijo en otra ocasión que el que escucha sus palabras y no las pone en práctica, se parece al que edificó su casa sobre arena, de tal manera que vino la tormenta, soplaron los vientos y la casa se derrumbó estrepitosamente. Santiago dijo que el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, se parece al que se mira en el espejo y cuando se retira se olvida de cómo es. Hermanos, el Señor nos invita a trabajar en su viña. Digámosle que sí vamos, pero vayamos. Lo importante no es decir sí voy, sino ir. Ahora bien, si por la vida que has llevado le dijiste a Dios no voy, pero sí fuiste, bendito sea el Señor, porque hiciste su voluntad. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La Diócesis de Papantla presentó.